bueno, van a estar saliendo los chillidos ahí de mis sobrinos. Estoy aquí solo con ellos y pues hay que hacer dos cosas a la vez o tres No o se cuatro. preocupen. Entonces van a salir, pero entonces sí, vamos a trabajar la clase. Yo también creo que tener una charla digamos así, virtual es mucho mejor, aunque sea poco tiempo, ¿no? Porque las cosas, como dice Mónica, quedarían mucho más claras. Entonces, bueno, pues, eh, pues entonces así se tomaría la clase. Les voy a mostrar algunas cosas. Déjenme presentarles la, la, la lista. Se las voy a presentar para que ustedes vean, eh, déjenme presentarles, para que vean cómo les voy a tomar la evaluación en este cuatrimestre. ¿Sale? Vamos a tener orientación educativa. Vamos a tener orientación educativa. Aquí tengo a varios, pero creo que ya son solamente 4 los que están. Entonces, les voy a ir pasando así lista. Por ejemplo, Mónica, ya está. Mónica, no me has enviado tu nube de palabras. Y también tenemos a Pedro. A Pedro ya lo puse acá también porque él ya me entregó sus nubes de palabras de las primeras lecturas. Y a Tere, aunque Tere no está, sí sí, la asistencia va a ser así y les voy a ir tomando asistencia aquí, ¿sale? Al principio de la clase para que les comenten a sus compañeros. No es importante que me manden presente en el grupo porque pues si no están en clase no estarían presentes, ¿no? Em, entonces así iría calificando. Ya eventualmente la calificación se va a ir mostrando acá. ¿Sale? La calificación se va a ir mostrando acá conforme vaya yo poniendo esto. Adelante, ¿Está Mónica. compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve? No. Bueno, es que en el mío no se ve. Ok, ¿tú sí Se lo ve, pero ves? se ve muy pixeleado. Ok, sí, eso es por, si se ve muy pixeleado, es por la conexión a internet que tienen. Por eso es que no vamos a activar las cámaras y solamente vamos a intentar hablar, ¿sale? También voy a hacer muy poco lo que voy a compartir con ustedes por medio de la pantalla para que también no tengan problemas. De todas maneras, esto se va a quedar grabado para que ustedes lo vean al finalizar de la clase o en otro momento. ¿Sale? ¿Sí? ¿Me explico? Ok. Ok, Y también, una pregunta. dígame. Con lo que le habíamos comentado, no sé si se va a hacer o vamos a seguir así. Ve que habíamos comentado que si no podía hacer en Classroom, pues así, una página donde ahí subiera pues como ahorita lo que íbamos a hacer y ahí lo subiéramos. Ajá. Sí, también podría yo hacer eso. Voy a intentar hacerlo. Les comento, yo ahorita estoy trabajando en Ixtacamacitlán con ustedes y estoy trabajando en Tetela de Ocampo, ¿no? Entonces, bueno, por fortuna me invitó el compañero coordinador de Tetela a trabajar con ellos. También estoy dando allá en pedagogía y mis tiempos se han acortado mucho más, ¿no? Se han acortado mucho más. Entonces, por eso es que yo subo todo el material a Google Drive y en Google Drive lo único que tienen que hacer es descargar todo el material y de ahí ir viendo los trabajos. Claro que van a tener que irlos buscando, ¿no? Si no saben cómo encontrar las lecturas, les puedo proporcionar un video donde previamente ya está hecho que explica cómo encontrar las lecturas porque no las tengo en orden en esta materia, ¿no? No me ha dado tiempo ponerlas en orden. Entonces,
Pero sí, igual y hago algo en Google Classroom para que no les subiría lecturas ahí ni nada, les subiría algún trabajo que tengan que hacer como alguna encuesta o algo por el estilo. Las Este, actividades más que nada. mande, ¿cómo? Pedro, Digo coméntame. que pues ahí, digo que ahí sería que mandaran las actividades. Ajá, ¿No me sí, escucha? sí, 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 o sea, sí, las actividades, sí entiendo esto de las actividades. Digo que Eh, pues sí, bueno, ahí estaría bien que ahora sí no me pusieran. Sí, voy a intentar, no les prometo nada porque les digo que mis tiempos se han acortado demasiado. Eh, Además, claro, de que me dedico a otras actividades, además de dar las clases. Entonces, bueno, eso ya se los platico después. Pero sí, voy a intentar hacer algo así, ¿no? Poner las actividades que van a hacer, pero de todas maneras yo se las envío terminando cada clase. Por ejemplo, hoy terminamos clase y les envío qué cosa deben de hacer. ¿No? No sé si se les hace más fácil por Classroom, aunque yo creo que por WhatsApp pues también es muy, muy sencillo enviar las actividades, siempre y cuando las envíen. Pero, pero sí lo intento. Adelante, Mónica. Es que, bueno, yo creo que a lo que más se refiere bueno, mi compañero, Ajá, es que lo que pasa es que, por ejemplo, en Classroom nos conectamos y ahí nos aparece si las que nos faltan, las que ya entregamos, entonces más como que el orden, porque a veces nos perdemos ajá, de las que faltan, de las que no faltan, o si llegamos a mandar incompletas. ujú, Siento que es más como el orden, porque ya, el enviarlo, pues creo que por WhatsApp no es tan complicado. ok. Ok, sí, como les digo, voy a intentar hacerlo por Classroom. Igual alguna actividad por Classroom, no les prometo que vaya yo a subir todo lo que ya hice porque no tengo el tiempo de hacerlo nuevamente. Y en ese sentido de que se atrasen o no se atrasen, o de que no saben qué trabajo les falta, es quizás porque no lo mandaron en tiempo y forma, ¿no? Si todos los mandan en tiempo y forma, seguramente no va a haber problema porque pues todos se están enviando, ¿no? Entonces ahí yo no le vería mucho problema. Sí les enviaría las actividades que vamos a hacer ahorita. De hecho se las dejo dicho acá en esta clase. eh, y la fecha en la que me las podrían entregar sería el jueves o el viernes para que yo les pudiera dar una revisada y ustedes llevaran ahí sus anotaciones. Por ejemplo, yo llevo aquí una libreta. Déjenme ver si se las puedo presentar. Déjenme ver, les voy a compartir así. Voy a activar la cámara para que ustedes la vean. A ver si se puede ver allá. No sé si ya la ven. Miren, esta es la libreta. Creo que no se ve muy bien. Pero aquí es donde llevo anotados todos los trabajos que ustedes están haciendo. Y va por fecha, por ejemplo. ¿No? Entonces, bueno, como les digo, sí intentaré llevarles algo en Classroom. Sí es importante que manejemos Classroom, pero no para el orden, ¿no? Sería una actividad, digamos, extra. Bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. No, No, pues, bueno, de mi parte no. Ok, ok. Em, déjenme, déjenme, déjenme contestar esto. Hola, Auriel. Nada más, por favor, revisa las clases porque se les está pidiendo de la clase, cada clase que se va a tener, se les está pidiendo las anotaciones de esa clase y me la tienen que enviar terminando la clase. Es decir, tenemos la clase y hacemos las anotaciones y esas las enviamos en una fotito. También es importante. Ok. Ok, denme un segundito más. Tere, ya estamos en clase por si gustas conectarte. Estamos dando instrucciones nada más.
Bien, ya escucharon algo que también les voy a comentar. Todas estas clases presenciales que vamos a tener o virtuales, vamos a, digamos, vamos a trabajarlas desde lo que nosotros estamos aprendiendo, desde sus participaciones y desde lo que yo les comento, ¿sale? Y entonces en ese sentido, ustedes van a tomar las notas que sean necesarias de lo que se platica y me las envían al final de cada clase. Esa también va a ser una parte de la evaluación. ¿Cómo, perdón? Digamos que en estas conversaciones, en estos debates que vamos a hacer, ustedes van a tomar notas en alguna libreta o en algún documento o en algún espacio y al finalizar de esta clase no hay más, o sea, no tendrían que esperarse mucho tiempo, sino se supone que toman las notas, me las envían al finalizar de la clase, las notas que hayan tomado, no importa que estén en desorden, no importa que sean letras sueltas, que sean conceptos. Lo importante es que se vea que toman alguna nota de lo que estamos trabajando en la clase. ¿Les parece? Y eso Sí. también lo vamos a usar como calificación. Bueno, la vamos a usar, vamos a tomar en cuenta para la calificación. ¿Sale? Bienvenida, Tere. Un gusto saludarte. Gracias, licenciado. Buenas tardes y buenas tardes, compañeros. Buenas Buenas tardes, buenas tardes, tardes. Bueno, entonces esa es la otra, Buenas tardes. esa sería la otra instrucción de que tomen sus notas de clase, es decir, ustedes anoten y me las envían terminando la clase. Sí, está. La siguiente es que, por ejemplo, en el caso de Tere, tengo entendido que a veces tiene mucho trabajo. En el caso de alguno de nosotros, tiene mucho trabajo y le es poco posible enviar sus trabajos. O le es más difícil enviar los trabajos. Déjenme comentarles que para mí los trabajos son un poco superfluos, no me interesan tanto. Sí es importante en este sentido burocrático de demostrar en la escuela que ustedes están trabajando. Pero a mí lo que realmente me interesa es que ustedes obtengan algún conocimiento de esto que estamos aprendiendo, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo voy a tomar más en cuenta es precisamente las participaciones de cada uno de nosotros dentro de esta clase. Es decir, que levantemos la mano, que argumentemos, que metamos información de lo que nos dan otros compañeros, otros profesores, que tengamos unos argumentos, ¿no? Es decir, que haya un debate dentro de la clase. Entonces, en ese sentido, quizás en el caso de Tere, me dice, es que, profe, yo no voy a estar en la clase hoy, es que tengo un compromiso. ¿Cómo justifico mi falta? No hay manera de justificar una falta porque es una falta. No estamos, ¿no? No se puede justificar algo que no es justificable. Que mira. Pero sí lo que podemos hacer es precisamente ver digamos, este video que lo voy a subir en su momento y saquemos las anotaciones de la clase y quizás Tere en la siguiente clase me dice, profe, yo quiero participar con respecto a la clase pasada, no estoy de acuerdo con lo que usted dijo en estos espacios, porque yo he leído otros autores y estos autores me dicen tal, o la compañera o el compañero que me da estas otras materias también tiene una visión administrativa en este caso y piensa de esta manera y yo estoy de acuerdo con esta manera, ¿no? Es decir, que me argumente eso y eventualmente entonces los trabajos serían solamente como para ir reflexionando porque digamos que no nos sorprendamos si cuando les enseño las listas al final de clases, quizás Tere, por poner un ejemplo, Tere no me entregó 5 trabajos de los 10 trabajos. Y Pedro me entregó los 10 de 10, ¿no? Por decir un ejemplo. Y entonces al final Pedro tiene 9
y al final Tere tiene 9, ¿no? Y Pedro me va a decir, bueno, ¿y por qué Tere tiene 9? Ah, porque Tere participó, porque Tere argumentó, porque Tere debatió, porque Tere estuvo ahí presente siempre en este sentido de hacer debate con los otros, en crear el conocimiento, ¿no? Entonces, Como, adelante, adelante, Mónica. como demostrar el conocimiento que estamos adquiriendo ¿Es y no correcto? solamente que estamos mandando trabajos por mandar. Es correcto. Eso es lo que me Ok. interesa, ¿no? En este sentido de que, bueno, yo no sé si no les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que parece ser que estoy en casa y tengo mucho más trabajo que si estuviera yo en la escuela, ¿no? Mucho trabajo de todos lados. Sobre todo si tenemos niños, si tenemos familias, si tenemos otras actividades que hacer. Entonces, sí, para mí es importante mucho el debate, ¿no? Es decir, que yo pueda argumentar en esta materia de orientación educativa, no de administración, creo que les dije administración, estoy dando administración también en sexto de pedagogía, de orientación educativa, ¿qué realmente es la orientación educativa? ¿No? ¿Qué es? No desde lo que me dice la lectura, ¿no? Porque, por ejemplo, les voy a dar unas cuantas lecturas, pero va a ser tedioso para todos y para todas que venga yo a repetir lo mismo que viene en la lectura, ¿no? Es decir, lo diga yo casi igual que lo que viene en la lectura, ¿no? La lectura únicamente va a ser para que yo conforme mis ideas con respecto a lo que el texto me quiere decir de lo que estoy leyendo o de lo que estoy estudiando, ¿no? En ese sentido, eso es lo que me interesa de todos ustedes y de todas ustedes. Otra cosa que les quiero comentar es que, bueno, sí es importante que participemos en clases, sí es importante que enviemos las tareas las más que podamos, sí es importante que asistamos a clases y en ese sentido ni se preocupen ustedes por las calificaciones, ¿no? Para ir cerrando mi discurso y empecemos ya de lleno con la materia, eh, necesitamos preocuparnos por aprender, por significar el conocimiento, ¿no? No necesitamos preocuparnos por la calificación. Ya olvidemos esto. Es cierto que tenemos históricamente, culturalmente, o esta cultura educativa, de que los y las escuelas donde hemos pasado, inclusive quizás hasta esta escuela donde estamos, nos inculcan o nos han inculcado históricamente que lo importante es la calificación. Y ya se me fue el internet. Dios mío. No puedo creerlo. Se fue el internet. Vamos, vamos, regresa, regresa. Tienes que regresar, tienes que regresar, tienes que regresar. Ay, estábamos tan bien. No. No puede ser que no regrese. Una disculpa, compañeros. Denme un segundito. Se me reinició el módem. Está cargando la señal de internet y ya me conecto. Sí, ya estás conectado. Ah, ya estoy conectado, cierto. Una disculpa, muchachos. ¿Me escucho? Una Ya no se escucha, Ali, como Ya, que se ahora sí. distorsiona. Bueno, yo no lo logro escuchar. Ya no mucho. Ajá, ahorita sí ya. Ya, ok. Ahorita sí ya se escucha, pero hace rato no escuchaba muy cortante la voz. No se distorsionaba. Ok, es que se me reinició el módem y Se fue. y se fue el internet por un segundo.
Les decía entonces, ya para ir terminando, que lo importante es no trabajar por una calificación, sino trabajar por el conocimiento. Ayer o antier, el viernes, que estuvimos en conferencia con algunos compañeros, un profesor decía precisamente que un maestro del año, de hace muchos años, de la secundaria, cuando él estuvo en la secundaria, les decía a ellos: muchachos, no se preocupen por sacar 10. Preocúpense por saber 10, ¿no? Es una gran diferencia. Entonces nosotros no hay que preocuparnos por la calificación, hay que preocuparnos por el conocimiento. Para cerrar, también les comento a mis muchachos del bachillerato que para un examen no se estudia, ¿no? Y entonces ellos sacan de contexto para poner pretexto. Le vamos a decir al director que usted está diciendo que para el examen no hay que estudiar. Y yo les decía, sí, díganle, ¿quién les dijo que para un examen se estudia? Se estudia para aprender, ¿no? Estudiamos para aprender, no estudiamos para pasar un examen. Porque cuando estudiamos para pasar un examen, lo estudiamos el día anterior, la noche anterior, la hora anterior. Hace uno el examen, ¿no? Y cuando termina el examen, sacaste 10. Pero después, unos minutos después, una hora después, pregúntale la misma pregunta del examen al joven o a la señorita, no tiene idea de qué es lo que contestó. ¿Por qué? Pues porque estudió precisamente para pasar un examen, no estudió para aprender. Y en este sentido, nosotros, como tal vez nos vamos a dedicar a la psicología de lleno, o quizás nos vamos a dedicar a la orientación educativa, ¿no? O a la orientación psicológica, y lo que necesitamos precisamente es orientar en ese sentido, ¿no? Cambiar esta idea de la calificación como lo más importante y cambiarla por esto del conocimiento más importante, ¿no? Es más importante que la calificación. En ese sentido, nosotros, cuando nos veamos en la calle, no los voy a llamar por 9s o 10s. Ah, ¿cómo estás, compañero 9? ¿Cómo estás, compañera 10? ¿No? Sino los voy a llamar por sus nombres, porque somos personas, no somos una calificación. Somos gente, somos entes, somos sujetos que sienten, piensan, aman, tienen frustraciones, etcétera. Y en ese sentido debemos de ser reconocidos y reconocidas como tal, ¿no? Entonces, en este sentido de la calificación, no nos preocupemos tanto, hagamos esta participación, hagamos estos debates y seguramente que la calificación va a ser lo de menos. Bien, cierro mi participación. No sé si quieran comentar algo. Tere, Mónica o Pedro. No, licenciado. Ok, muchas gracias. Bien, entonces. Adelante, Tere. Adelante, Tere. Sí, bueno, de acuerdo a las indicaciones que nos acaba de dar, entiendo, entonces ahorita solo va a calificar con participaciones, entiendo que no va a haber examen. Ajá. Bueno. Y las tareas, pues sí es de cumplir, pero Okay. O sea, va a ser muy poco tomar en cuenta esos trabajos, que sí tiene uno que cumplir, o sea, sí lo entiendo. Uh-huh. Es lo que yo entendí, a ver si es correcto. Es correcto, Tere, es correcto. Hay Perfecto. que entregar los trabajos. Sí, los trabajos Sí. En el caso de que no participe, por ejemplo, no participa Pedro en clase, pero entrega todos sus trabajos, bueno, entonces de ahí me tomo para que pueda aprobar. Pero en realidad a mí se me hace más interesante este debate, Tere. Por ejemplo, que tú digas, profe, está bien, usted es mi profesor, pero yo no estoy de acuerdo con esto. O sí estoy de acuerdo por esto y esto y a completas. Es decir, la argumentación. A mí me interesa más esta parte de pues del conversar. Más que clase aquí, a mí me gustaría que conversáramos, ¿no? Que conversáramos sobre la lectura, no lo mismo que la lectura o las lecturas, sino sobre, por ejemplo, Tere, yo creo que tú tienes mucha experiencia con respecto a muchas cosas y esa experiencia no solamente los va a enriquecer a tus compañeros, me va a enriquecer a mí. Entonces,
Yo vengo en este sentido de, no de profesor, sino de aprender con ustedes o de reaprender con ustedes o que entre todos aprendamos. No sé si Sí, me explico. ¿Sí está bien? sí, nos vamos a retroalimentar todos. Es correcto, esa es la Ok, idea. está bien, Ok, licenciado, gracias. ok, muchas gracias, Tere. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Mónica o Pedro? No, yo no, Lick. Bueno, eso, Ok, lo que tenía yo de duda, eso ya está aclarado. Yo ok, tengo una duda, pero no tiene que ver con la clase, no importa, suéltala. ¿no? Sí. Es este, me parece que luego dicen que tenemos que hacer algunas prácticas o servicio, Ujú. pero pues no tengo la más mínima idea si lo tengamos que hacer nosotros o cuándo, porque pues ya vamos en el sexto, Ok, entonces, ok, sí, tienes razón, no tiene que ver con la clase, pero sí tiene que ver con su formación académica. No tiene que ver también conmigo, pero sí tengo la información, o al menos la he escuchado. Eso es algo más administrativo. Es cierto que ustedes van a hacer servicio social, me parece, tienen que hacer un servicio social. Ese servicio social se hace después del 70%, ¿no? Después del 70% de avance en la carrera. En el caso de ustedes están en sexto semestre y aún no llevan el 70%. Creo que están ahorita en un 60, 65. Entonces, no se preocupen tanto por eso del servicio social. Y no quiero decir que lo dejen de lado, no, sí vayan viendo dónde van a hacer ese servicio social. En este caso, ustedes como psicólogos podrían trabajar en una institución, bueno, podrían hacer su servicio social en una institución, tanto de psicología como educativa, o en algún otro espacio. Esta información la tiene más claramente la compañera. Ella seguramente les va a hacer llegar cuando ya tengan el porcentaje para empezar a hacer el servicio, les va a hacer llegar la información tal cual, con todos los comas y los puntos y toda la información correcta. Ahora, eso también no quiere decir que ustedes se tengan que esperar, ¿no? Pueden enviarle un mensaje a la compañera para que pues les vaya dando más o menos las indicaciones y les vaya proponiendo dónde pueden hacer su servicio social. Justo ahora, pues estamos en esta situación donde no podemos salir del todo. Ya aquí en Tlaxcala, creo que todos estamos en Tlaxcala, ya estamos en semáforo verde, ¿no? Pero no significa que el riesgo se haya acabado, ¿no? Todavía existe riesgo, entonces hay que hacer las cosas con sumo cuidado. Y, y en ese sentido, pues no sé si se puede hacer un servicio social luego, ¿no? Pero quizás ustedes, cuando ya tengan el 70%, que yo creo que es terminando este cuatrimestre y creo que el segundo, ya van a tener como el 75%, 76%, entonces ya pueden empezar a realizar su servicio social. Todavía les queda este semestre, me parece, y creo que les queda el semestre de diciembre. Es decir, en el 2022 es cuando ustedes podrían empezar a hacer su servicio social. Creo que va más o menos por ese lado, ¿eh? Es solo información que yo he escuchado de mis compañeros en las reuniones que ellos han tenido, de mis compañeros directores o de los coordinadores de la universidad. Pero sí sería importante que se comunicaran con ellos, o en este caso con la compañera, para que ella les diera la información correcta, ¿no? Yo nada más o menos les comento. No sé si contesté tu pregunta, Mónica. sí, es que como pues obviamente ya vamos en la universidad, Ajá. dije, ¿qué tal si no nos van a dar la información, sino que pues tendríamos que preguntar o se llegan a la idea de que pues ya sabemos lo que tenemos que hacer y sentía yo que ya estábamos como que En tiempos. no sé, no, sí, y Ajá. no me quería yo presionar, pero Sí, muchas gracias, sí, sí. no te preocupes. Creo que la compañera está en la mayor disposición, ¿no? De apoyar en lo que más se pueda.
Claro, si en algún momento llega y como que la escuchas enojada o enfadada, no, es normal, pues todos estamos en ese extremo, ¿no? De repente contestas mal o de repente ya contestas, enojada o enojado, pero no es porque seas así, lo que pasa es que el contexto o el momento o el tiempo en el que estamos viviendo nos ha hecho así como más furibundos. ¿No? Pero está en la mayor disposición de apoyar en las preguntas que ustedes les hagan. Es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? También eso me lleva a otra cosa con respecto a mi responsabilidad como docente frente a ustedes. Mi responsabilidad es precisamente apoyarles en todo lo necesario. Es decir, por ejemplo, Tere me manda un mensaje a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y yo no tengo por qué molestarme de ninguna manera, porque a lo mejor fue el momento en el que ella tuvo tiempo para enviarme ese mensaje con respecto a una duda o a algo que tenía pendiente, ¿no? Es mi responsabilidad atenderles con respecto a los trabajos, con respecto a las tareas, con respecto a lo que ustedes tengan necesidad de resolver en el sentido académico, ¿no? Podría pasar lo mismo de Pedro, a lo mejor, o lo mismo de Mónica, a lo mejor me dice, profe, es que yo no entendí este tema. Bueno, ya está ahí en la plataforma para que volvamos a ver el tema y entonces lo comprendamos. En ese sentido, no tengan pendiente en cuando me envíen un mensaje. Sí les debo de aclarar que es muy posible que no lo vea luego, pero que sí lo veo y sí les contesto. Es mi responsabilidad contestarles, ¿sale? Para que se abra este espacio, al menos en esta clase, es libre, pues es libre para que ustedes puedan hacer los cuestionamientos, los planteamientos, las posturas a favor, las posturas en contra. Es decir, estamos aquí para aprender. Si no hay debate, no va a haber aprendizaje. Si yo vengo y les quiero imponer algo porque alguien hace 20 o 30 años ya lo escribió en un libro, pues entonces no creo que vayamos a aprender nada, ¿no? O a lo mejor lo que aprenda va a ser algo que ya pasó hace 30 años. ¿Y qué pasa con lo que está sucediendo actualmente en nuestra época? Pues tenemos que aprender lo que está pasando actualmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la apertura para que todos y todas participemos. Adelante, Tere. Sí, licenciado. Yo tengo una pregunta con respecto a la sesión 2. ¿Ahí qué trabajo se va a realizar? Ok, en la sesión 2 les voy a dejar su trabajo ahorita al finalizar la clase, ¿no? Ah, ok. Para que ustedes tomen nota. Les enseñaba yo una libretita donde llevo también mis anotaciones y les enseñaba yo también una lista de cómo de cómo se van a ir tomando las asistencias y cómo van a ir tomándose los trabajos. Yo ya los voy anotando. Por ejemplo, el tuyo y el de Pedro ya los anoté, entonces ya tienen una calificación. Automáticamente se va generando la calificación. Es decir, Ok. digamos que esta clase es la última clase de mi primera unidad, ¿no? Y entonces yo la califico hoy, viernes, sábado, o sábado o domingo, yo la tomo en cuenta y automáticamente para cuando tengamos clase, a menos que otra cosa pase, pero cuando tengamos clase, digamos hoy lunes, ustedes me pueden preguntar, profe, ¿ya tienen las calificaciones? Sí, aquí están, se las presento, ¿no? Porque automáticamente lo va haciendo. Así nosotras sabemos cómo vamos avanzando. En este sentido de ir viendo nuestro avance, que irónicamente no necesariamente tiene que ser el avance cognitivo que tenemos, ¿no? Podemos tener una calificación baja, pero mi avance cognitivo es otro, ¿no? En ese sentido va a ir siendo así. Adelante, Moni. Gracias. Bueno, nos habían comentado que por lo mismo de que nuestro grupo son muy pocos, Ujú, bajaron nuestras horas. Yo ujú. tengo una duda. Por ejemplo, en su materia, el temario también, digamos que lleva menos temas. No, no, no. Miren, el temario de por sí es muy poco.
esto de la orientación educativa con respecto a esta materia es un tema extensísimo, muy extenso. Por desgracia, pues bueno, solamente tenemos 2 horas. 2 horas o 3 horas, un cuatrimestre, ¿no? Para trabajar estas materias, ¿no? Entonces, no es que bajen el temario, de hecho el temario debería de incrementar porque le hacen falta muchas cosas que nosotros, si nos apuramos, vamos a poder ver en este sentido de charlar, no de decir, ¿sabes qué? Vamos en este tema y hay que ver esto. No, no, sino en este sentido de charlar, de una plática entre compañeros, o como dicen los de bachillerato, oye, ¿por qué te habla así? Ah, es que es compa, ¿no? Es compa. En ese sentido, ¿no? De nosotros, de ser compas, ¿no? De intentar interactuar y aprender todo lo que quizás no viene en el temario, pero que también lo vamos a vincular para que realmente nos quede significativo qué cosa es precisamente la orientación educativa, ¿no? Que nosotros como psicólogos, en cierto sentido, somos orientadores, ¿no es cierto? Vamos y escuchamos a nuestro paciente o a la persona que vamos a intentar ayudar, ¿no? Y vamos a ir escarbando poco a poco, intentando descubrir lo que a él le pasa, ¿no? Y cómo es que podemos apoyarle, ¿no? ¿Cómo es que podemos apoyarle? Por ejemplo, ¿por qué yo tengo miedo a entrar al agua? ¿No? A meterme a un río o a meterme a una alberca. Pues a lo mejor yo ya no me acuerdo, muy en el subconsciente, en algún momento, cuando era yo muy pequeño, pues sufrí alguna experiencia que de repente bloqueé, pero que sigue ahí subconscientemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es orientar para que el mismo sujeto, el mismo individuo, la misma persona, vaya cambiando su forma de ver la vida, ¿no? Es decir, de nosotros como psicólogos no depende el cambiar a las personas, depende de las personas mismas. Nosotros somos las herramientas para que ellos puedan darse cuenta de cuál es su problema, ¿no es cierto? Entonces, no hay reducción de temario, de hecho debería de ser más grande. Sí hay reducción de horas, por desgracia, pero en el caso de nosotros ni siquiera es posible que nos llevemos las 2 horas, ¿no? Es posible que trabajemos 1 hora, hora y media, en este sentido pedagógico, ¿no? En este sentido pedagógico de que pues estar mucho tiempo en una sola actividad, a menos que sea muy hiperactiva, nos aburrimos, ¿no? Es decir, pon a un niño a estudiar toda la tarde, a hacer trabajos que tienen que entregar para las 6 de la tarde a fuerza, el niño lo que va a hacer es hacerlas, por entregarlas, pero en realidad no hay algún conocimiento, ¿no? Entonces, pues solamente se nos reducen las horas. Ok, gracias. No hay de qué. Bueno, como se darán cuenta, ya podemos levantar la manita ahí en la parte de abajo de su, de su teléfono o de su computadora. Hay una manita. Ya voy a trabajar con la cuenta institucional, que es una cuenta, me parece que empresarial. Entonces, ya podemos levantar la mano o podemos utilizar también el chat, que lo tenemos por aquí, ¿no? Lo tenemos por aquí y entonces todas las participaciones van a ser escuchadas, ya sea levantando la mano o escribiendo ahí en el chat, para que podamos participar. O también, como somos poquitos, podríamos abrir el micrófono y participar de viva voz, ¿no? Que sería más interesante. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? No, yo sí, está clara la información, licenciado, gracias. Ok, Tere. ¿Moni? Sí, igual ya quedaron mis dudas aclaradas. Ok, perfecto.
Pedro, es que me confundo porque como dice Maritza, te quiero decir Maritza, pero ya mi ratoncito como que cambia ya, Pedro, No, ¿no? sí, está todo claro, Lick. Ok, ok. Bien, entonces vamos a tener un ratito de clase, ¿les parece? Vamos a tener un ratito de clase. Ya estamos en sexto, así que pues yo no vengo a dar la clase, ¿no? Vengo a escuchar la clase. Y esto significa, no significa que yo voy a estar aquí cruzado de manos y escuchando lo que ustedes dicen, sino esto significa que les voy a dar más participación a ustedes con respecto a las lecturas. Me comentan las lecturas, yo aquí tomo anotaciones y entonces comentamos sobre la participación del o de la compañera, ¿no? Para que de esta manera se haga más amena la conversación. Dentro de la conversación pueden ustedes usar su experiencia, pueden usar otros autores, es más, hasta podemos usar los conocimientos de otros compañeros, de los otros compañeros, es decir, de mi profesor que me da otra materia, pero que yo creo que se vincula con esta de orientación educativa y entonces también pongo lo que él comenta, ¿no? Y lo debatimos, ¿sale? Entonces, sin más, vamos a empezar con lo que es orientación educativa. Pero antes de empezar con orientación educativa, a mí me gustaría que me definieran ustedes desde lo que ya leyeron y desde lo que ustedes tienen en experiencia y desde lo que ustedes ya saben, qué es la orientación. Bueno, Pedro, adelante, tú coméntanos qué es la orientación. Cierro mi micrófono y tú nos comentas algo. Pues para mí la orientación educacional, pues es pues incluso, bueno, a nivel de que hemos estudiado, pues es una persona, un profesional, Ujú. el cual es el encargado, pues pues de ir, se podría decir que, pues ayudando a, pues ya sea en esta cuestión que es, ya sea que si está trabajando en un educacional, pues a los alumnos, no sé si tengan a lo mejor en una actividad tengan algún error, pues él es el encargado de corregir, de poder, ayudarlo para que tenga pues Ujú. un mejor, aprendizaje. Ok, ok, bueno. Hablamos de lo que comenta su compañero Pedro. Dice, es un profesional. Bueno, solamente preguntábamos de qué es la orientación. Todavía no nos vamos a meter con lo educacional, ¿no? No es la orientación educativa, pero en este sentido vamos a tomar lo que nos dijo su compañero. ¿Qué es la orientación? Dice, es un profesional encargado de ayudar a los alumnos y alumnas, supongo, en las actividades, cualquiera que ésta sea, en las que cometieron un error y corregir ese error. Bueno, es cierto que es un profesional, tiene que ser un profesional aquel que orientó, ¿no? Por lo general, los orientadores tienen que tener una o deben de tener una formación y esa formación debe de ser basada en el conocimiento de la psique humana. Y entonces, los profesionales de la orientación forzosamente tienen que haber estudiado anteriormente psicología, ¿no? O estudiado orientación como tal, donde vienen muchas cosas o muchos temas psicológicos, ¿no? Em, y sí, es cierto que ayuda en este caso del orientador educativo, ayuda en las actividades a los alumnos a mejorar donde tiene un error, ¿no? Bueno, como orientadores educativos, en este sentido en el que propuso Pedro, no podemos decir que alguien tiene un error, no podemos decir que alguien se equivocó, ¿no? Es decir, um, es que no hiciste bien el trabajo, estás mal, eso que hiciste no sirve, porque entonces nosotros ya no estamos orientando, sino estamos señalando, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué podemos decir ahí en vez de cometer ese error, ¿no? De decir que cometió un error o que están en algún error, ¿no? Pues que podemos decir que este profesional va a ayudar en estas actividades para que las mismas actividades se realicen de la mejor manera posible. Eso no significa que no vamos a tener contratiempos o que no nos vamos a equivocar en algún momento. Pero que en este proceso de evaluación y reevaluación de nuestros procesos cognitivos, necesariamente vamos a estar evaluando no para saber si él o la alumna pasa o no pasa cierta actividad. Estamos evaluando en el sentido de que esa actividad quizás no le salió del todo bien y entonces regresamos a la actividad para realizarla de una mejor manera. Es decir, siempre buscando la perfección, no buscando señalar si está bien o está mal. Y en ese sentido, nosotros como profesores o como psicólogos o como orientadores educativos, nunca vamos a dar nunca vamos a corregir, ¿no? No nos toca a nosotros corregir. ¿A quién le toca corregir? Pues a ellos mismos, ¿no? Es decir, como orientador, lo que podemos hacer es proporcionar las herramientas, es decir, la misma palabra lo dice, orientar, buscar una meta, más o menos proponer una dirección, ¿no? Proponer una dirección y esa dirección va a depender si la toma o no la persona en cuestión, ¿no? No corregimos su dirección, ¿no? A nosotros nos pasa sobre todo cuando somos padres o cuando somos los responsables de casa, que vemos las cosas que hacen los que están abajo de nosotros, no en el sentido de inferioridad, sino en el sentido de quién nació primero, es decir, de quién es más viejo con respecto a los que vienen atrás y cómo es que hemos vivido, ¿no? Una disculpa por todo ese ruidarajo que están haciendo. Es que no estoy en casa y entonces hacen mucho ruido acá. Bueno, les decía, no en ese sentido de corregir, sino en ese sentido de orientar, de cómo dar esa dirección, pues esa línea de acción que quizás el otro, la otra pueda tomar, ¿no? Y en ese sentido, todos nos equivocamos, pero no en el sentido de error, de algo que no se puede corregir, ¿no? Sino en el sentido de que es nuestra forma de ser como humanos el equivocarnos, ¿no? Se dice por ahí vulgarmente el meter la pata, ¿no? En ese sentido, como orientadores, lo que vamos a hacer es buscar precisamente las causas que está ocasionando esa conducta de la persona en cuestión, o en este caso de los alumnos en cuestión. Sobre todo se empieza a meter desde la secundaria la orientación educativa, de acuerdo a la lectura que hicieron ustedes. Déjenme ver, la estoy buscando, de la orientación educativa en México, su historia y perfil del orientador. Ahí nos explica bien desde cuándo empieza a haber orientación en nuestro país, ¿no? Desde los principios de la revolución, ¿no? Hasta hace algunos años, donde ya se toma más en serio la orientación y se empieza a meter desde la secundaria, ¿no? En el sentido de orientar o de ir orientando, o con la finalidad de ir orientando las carreras que posiblemente pueden cursar los jóvenes. Entonces, eso es la orientación educativa, en un sentido corto, ¿no? Es cierto, es un profesional que se encarga de ayudar a los alumnos o a las alumnas en mejorar las situaciones de aprendizaje que están pasando, o en escuchar a los alumnos o a las alumnas, en este sentido de saber
¿Cuál es el motivo de por qué se comportan como se comportan, ¿no? Y entonces intentar orientar, intentar dar una dirección, ¿no? Proponer una dirección, no imponer, son cosas diferentes, proponer una dirección para que esta persona, este alumno, ¿no? Este ser humano, pueda ver un cambio en su futuro, ¿no? Bien, ahí les cierro con mi conversación. No sé si tomaron algunas notitas, espero que las hayan tomado. Y le daríamos entonces oportunidad a la compañera Mónica. Adelante, Mónica, coméntanos para ti qué es la orientación nada más. La orientación. Ajá, Bueno, pues para mí y por lo que he estado leyendo, pues es una manera o una guía que no solo, pues como en este tema que estábamos viendo desde la educación, ujú, sino que nos va formando o nos va ayudando a resolver cuestiones de autorrealización personal. ok, En este sentido, este nos ayuda a ir interpretando nuestros gustos o las capacidades del por qué no somos capaces de realizar. ujú, Por ejemplo, yo he escuchado muchas ocasiones en las que las personas dicen que pues no son buenos en las matemáticas o que no se les da esta materia, que no se les da la otra ujú, y probablemente eh, sus papás simplemente como que los obligan a estar mucho en estas materias sin saber que pueden explotar a mayor capacidad las materias que se les dan mejor. ok, Obviamente también logrando un apoyo en aquellas que no logran captar de esta manera. ujú, Una de las frases que a mí me llamó la atención en alguna investigación que hice fue el haz de tu vocación tu profesión y tu ujú, trabajo siempre será un juego. exacto, El hecho ok, del por qué tu orientador te llevó a descubrir el hecho de las cosas que para ti eran las mejores. Aquí también entra, por ejemplo, la orientación vocacional. ok, sí, Eh, Cuando nosotros vamos a tomar nuestra carrera, nos dan muchos puntos de vista, el hecho de que no debe de ser pues algo en lo que nuestros papás no nos digan, no, es que tú tienes que estudiar esto y aunque pues no te guste a ti, porque ujú, al final de todo pues va aumentando los niveles de un fracaso. ok, También pues nos va a ayudar a conocer con lo que nosotros nos vamos a sentir realmente plenos, porque pues la mayoría de estas personas o de nosotros como psicólogos, lo que venimos a hacer es darle un sentido de felicidad y plenitud a lo que es nuestra vida, porque pues precisamente a este mundo o a esta vida venimos a ser felices y a sentirnos bien con ok. nosotros mismos, porque al final de todo, pues creo que ese es el propósito. Ok, muchas gracias, Mónica. Estoy muy de acuerdo con muchas o la mayoría de cosas que comentaste. Y es cierto, la orientación es precisamente esta, orientar para esta realización personal, ¿no? Muchas veces nosotros, sobre todo en la prepa, y algunos también de nosotros que ya estamos adultos, también nos pasa que estamos como a la deriva, ¿no es cierto? Y que no tenemos y que no sabemos a quién acercarnos para que nos dé un consejo, tener esa confianza de comentar todo lo que a mí me pasa y que me comente esa persona de manera profesional las posibilidades o que me oriente en algún sentido, ¿no? Otra cosa que mencionaste que me pareció muy interesante es que dices que a veces somos buenos para algunas cosas y para otras no somos buenos, ¿no? Y que ya nos hemos dado cuenta de ello y que sin embargo nuestros padres, lo que están con nosotros, nos obligan a realizar algo para lo que no somos buenos, ¿no? Ahora,
hagamos una diferencia, hagamos notar algo, ¿no? Por ejemplo, si yo no soy bueno para algo, pero ya tengo 40 años, ¿no? Ya no puedo del todo buscar para lo que soy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás ya tengo familia, porque quizás ya tengo... No digo que sea imposible. Lo que digo es que necesitamos cierta libertad financiera para que nosotros podamos re, reingenier, bueno, de hacernos reingeniería, ¿no? Es decir, si yo me doy cuenta que no soy bueno para las matemáticas, pero estudié matemáticas y estoy dando clases de matemáticas, será un poco difícil que entonces ya me quite de esa actividad. Ahora, quizás yo busco algo, busco otra cosa que me gusta hacer, como por ejemplo arreglar televisores o vender, ¿no? Si me dan la libertad financiera, entonces yo voy a ser feliz con esa actividad que esté haciendo. En ese sentido, la orientación sí que se puede dar en todos los aspectos o en todos los momentos de la vida, pero cada uno de esos momentos tiene una orientación diferente y va enfocada a una orientación diferente, ¿no? Es decir, a una visión diferente. ¿Cuándo es que nosotros podemos utilizar esa orientación y realmente buscar la vocación o para lo que son buenos los jóvenes? Pues es precisamente en esa etapa de juventud, ¿no? Donde se les puede mostrar diferentes espacios o diferentes posibilidades y ellos que escojan en este sentido de estar protegidos por papá y por mamá, ¿no? Ahora, Jodorowsky dice en este sentido de la orientación, no lo ve él como tal, pero tiene mucho sentido con lo que estás hablando, con lo que nos comentaste, que llega el papá a la escuela y llega muy enfadado y le dice al profesor, profesor, yo quiero que usted por favor le ponga más atención a mi hijo, porque mire, y saca el examen, ¿no? Sacó el examen de matemáticas y dice, mire, en matemáticas apenas si pasa, va muy mal en matemáticas, ¿no? Y el chamaco se pasa dibujando todo el día, ¿no? Y eso no le va a dar de comer, ¿no? Tiene que ser bueno en matemáticas, tiene que ser bueno en español, tiene que ser bueno en todo lo técnico, pero en eso es diversión. O el chamaco es muy bueno para bailar o anda bailando siempre, ¿no? Y Jodorowsky dice, necio, ya viste que no es bueno para las matemáticas y es un buen dibujante o es un buen bailarín o es un buen jugador, pues mételo a un espacio de artes, ¿no? Si dibuja muy bien, mételo a un taller de dibujo para que aprenda más. Si baila muy bien, pues mételo a un taller de danza para que aprenda más. Si juega muy bien, pues mételo a entrenar. ¿Para qué lo estás obligando a hacer algo que no quiere hacer? ¿No? En ese sentido de lo que decías, Mónica, ¿no? Que se obliga a la gente, sobre todo a los estudiantes, a hacer algo que no quieren. Y esta historia que les voy a comentar, ya la he comentado en otras clases, pero me parece que también queda muy bien acá. En el bachillerato nosotros teníamos, ya no tenemos porque ya salió del bachillerato, pero teníamos un joven que era pues no tan bueno para las materias, no pasaba las materias. Sin embargo, cuando se necesitaba algo que se hiciera en la escuela, es decir, que se arreglara la tubería, que se vieran las mangueras, que se hiciera trabajo, que se hiciera talacha, es decir, se aportara para la escuela, él era el primero que levantaba las manos, ¿no? Es decir, yo, profe, hay que hacer mezcla, yo la hago, profe. Hay que arreglar la tubería de agua, yo la arreglo, profe. Es decir, el dilema está en cuando nosotros
tenemos que entregar una calificación cuantitativa, ¿no es cierto? Un 9, un 10, un 8, un 7, un 6, ¿no? ¿Qué significa 6? Pasó de panzazo. 5 es un burro. 7 menos, más o menos sabe. 8, ahí va. 9 ya se está volviendo bueno. 10, ese sí es excelente, ¿no? Fíjense cómo dividimos esa concepción de la calificación, ¿no? En ese sentido, por eso es que yo siempre digo que la calificación no es importante. Pero para no salirme tanto de contexto, llegó el momento de evaluar al joven, ¿no? Y entre el grupo de profesores nos pusimos a preguntar, ¿no? A ver, compañero, ¿cómo va este muchacho contigo? No, pues mal. Yo que le doy artísticas, que le doy otras materias bien fáciles, no las pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque el chamaco no quiere estudiar. No quiere estudiar. Bueno, entonces, ¿por qué lo obligamos a estudiar, no? Si él no quiere, va a aprender cuando quiera aprender, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues todos quedamos en consenso de que le íbamos a apoyar porque él nos apoyaba mucho. Es decir, no tenía esa cualidad de aprender técnicamente, sin embargo, sí tenía la cualidad de apoyar, ¿no? De apoyar. Es decir, estaba siempre dispuesto. Y eso es lo que nosotros debemos de ver como orientadores educativos, ¿no? Oiga, es que yo le traigo a mi hijo porque él no hace caso. Licenciada en psicología, Teresa, le traigo a mi hijo porque él no aprende las letras, ¿no? Él no quiere aprender las letras y entonces pues ha de tener un problema cognitivo, ha de estar mal de su cabecita y como pues ustedes ven a los loquitos como psicólogos y tú dices, a ver, permíteme, ¿quién te dijo que yo soy el que va a sanar a los loquitos? Es más, ¿cuál es la definición de loquitos? ¿No? Es posible que usted, que me viene a decir que su hijo está loquito, usted sea la más loca, ¿no? En ese sentido de poner a la persona así como en perspectiva. Ah, no, ¿por qué me dice usted loca? A mí me está ofendiendo. Ah, y usted está ofendiendo a su hijo. ¿Dónde está el respeto? ¿No? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está ese mutuo respeto entre ambos? No hay respeto, no se ha escuchado. ¿Ya escuchó a su hijo? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él desea? ¿Cuál es, qué es precisamente lo que él desea para su vida? ¿Qué es o cómo le está apoyando a él precisamente para que llegue o logre sus metas, ¿no? En ese sentido, nosotros como psicólogos necesitamos poner bien en perspectiva a lo que nos dedicamos, ¿no es cierto? Nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas en este sentido de compartir herramientas. No les vamos a resolver la vida, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Orientarles para ponerles herramientas para que ellos eventualmente se den cuenta qué es lo que les molesta, cuál es ese dolor del alma que les molesta, ¿no? Que se den cuenta. En ese sentido nosotros estamos orientando y en ese sentido de orientar entonces no obligamos a nadie, a ninguno, ¿no? A hacer algo que no quieren hacer, sino que los vamos llevando. Y justamente esto que digo se vincula con lo que dice su compañera Mónica en el sentido de que el orientador o la orientadora nos lleva a descubrir las cosas que nos hacen falta o las cosas que necesitamos o las cosas que queremos para que nos sintamos felices y nos sintamos plenos, ¿no? Es decir, nosotros no obligamos a nadie a ser felices. Ya se me fue el internet otra vez, no puede ser. ¿Sí? Pues ya se me fue 2 veces el internet.
Denme un minutito otra vez, se me reinició el módem. Denme un segundito y entro. Una disculpa, ¿me escucho? Sí, Sí, Ok, ok. Una disculpa, se me reinició otra vez el modem y entonces se me va el internet, pero rapidito se conecta. Entonces les decía que me llevaba a precisamente a lo siguiente que comentaba su compañera Monse, que es que el orientador lleva a descubrir precisamente esto que nos hace falta, esto que necesitamos, ¿no? Para sentirnos plenos y felices, ¿no? Que finalmente, o el final último de nuestra vida, tendría que ser ese, ¿no? Tendría que ser sentirnos plenos y sentirnos felices. Claro, no es tan fácil como se dice, ¿no? Porque hay otros factores externos y algunos factores internos que nos impiden ser eh, lo felices que pudiéramos ser, ¿no? Y bueno, cierro ahí para que pueda participar su compañera Tere. Y tomo algunas notas para que platiquemos. Adelante, Tere. cierran la puerta, Betty, por favor. Sí, licenciado, perdón. Bueno, aquí yo entiendo que la orientación educativa, de acuerdo a todo lo que ya se ha comentado, pues es ayudar a las personas Ujú, a desarrollar y pues también a alcanzar la autorrealización, ¿no? Como nos lo enseña el autor Maslow en su ujú. pirámide de la autorrealización personal. Eso es lo que nosotros como psicólogos es lo que tenemos que ir orientando. También descubriendo pues sus posibilidades, ¿no? Sus Ujú. capacidades, pues también las herramientas para tomar pues ellos mismos sus propias decisiones de manera acertada. También así como logrando sus objetivos en las diferentes etapas evolutivas de su vida. Eso es lo que yo entiendo de acuerdo a lo que nosotros ya hemos comentado. Ok, ok, muchas gracias, Tere. Sí, Muchas gracias. Sí, efectivamente, el orientador eso es lo que va a hacer, ¿no? Intentar ayudar a alcanzar la autorrealización personal, ¿no? Que eso es lo que realmente nos interesa a todos y a todas, ¿no? Aquí mencionas a Maslow. Maslow es precisamente un pilar fundamental de lo que la autorrealización significa, ¿no? Es decir, esta pirámide donde lo primero que tenemos que satisfacer pues son nuestras necesidades, ¿no? Nuestras necesidades físicas. De hecho, nosotros hagamos una retrospectiva, es seguro que no nos vamos a acordar, ¿verdad? Pero hagamos una retrospectiva a cuando éramos niños de 1 año o de 2 años. Realmente éramos felices, ¿no es cierto? Porque no necesitábamos más cosas. Lo único que necesitábamos era un cuidado, era lo que necesitábamos también era precisamente un que nos atendieran, ¿no? En este sentido, somos precisamente cuando somos niños, somos infants, ¿no? Es decir, un infant, de acuerdo a la definición de Luis Douche, somos infant en el sentido de que no sabemos hacer nada, ¿no? Es decir, no podemos valernos por nosotros mismos. Y es por eso que necesitamos caer en esta estructura de acogida que se llama familia y que la familia me va a proteger, ¿no? Que la familia va a ver por mí. Es decir, que la familia me va a quitar el pañal sucio, ¿no? Lleno de, pues de excremento, ¿no? ¿Por qué? Y lo va a hacer con toda la paciencia y todo el cariño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente estamos ahí para ayudar. Desde ahí estamos orientando. No lo sabemos, pero como padres y como madres somos orientadores, ¿no es cierto? Orientamos a nuestros hijos en las cosas o a nuestras hijas en las cosas que no queremos que les pasen a ellos o a ellas, ¿no es cierto? Es decir,
existe precisamente esa idea de trazar una línea, ¿no? De trazar una línea que les permita a nuestros hijos, a la generación que va detrás de nosotros, llegar a las metas que nosotros no pudimos llegar, ¿no es cierto? Y no lo hacemos con envidia. En ese sentido, el orientador debe de ser así. El orientar es darle el todo, ¿no? Orientar es darle el todo a los y a las que piden nuestro apoyo o nuestro consejo. Descubrir nuestras posibilidades, ¿no? Es necesario que nosotros y nosotras vayamos descubriendo cada una de nuestras posibilidades dentro de nuestra cotidianidad, dentro de nuestro existir. ¿Cuánto es lo que podemos alcanzar o qué necesitamos hacer para alcanzar lo que queremos alcanzar? Todo es alcanzable, ¿no? Todo es alcanzable si nos ponemos a ello, ¿no? Si no le echamos la culpa a el mundo entero porque nací en un contexto pobre, porque nací en un país donde no tenía yo que nacer, porque no tuve la oportunidad de estudiar, porque nací mujer, porque X, Y, Z, ¿no? Porque los hombres les apoyan más, etcétera, 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 ¿no? En ese sentido, nosotros debemos de descubrir, o como lo dice Tere, como psicólogos, debemos de ayudar a las personas a descubrir precisamente esas posibilidades que tenemos de alcanzar lo que nos va a ayudar a tener una vida plena, ¿no? Una vida feliz. Y bueno, en ese sentido, nuestra vida se va complicando porque eventualmente, ya se me perdió el internet otra vez. Mano. Una disculpa, se me volvió a reiniciar el módem. En breve entro, deme un segundito. Bien, creo que ya estoy, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Ya. Ok. Ya nada más para ir terminando, parece ser que ya nos tardamos mucho tiempo y el modem ya se cansó. Entonces, está reiniciando a cada rato. Nada más para terminar, estoy muy de acuerdo con los comentarios que ustedes están haciendo. Esto me da una idea de que estamos tomando información de lo que ya hemos visto, no de embalde en nuestros 5 semestres o nuestros 5 cuatrimestres anteriores, y estamos buscando esta información para poder dar nuestras opiniones. Creo que podemos ir mejorando y nada, creo que está muy bien con respecto a estas participaciones que hemos tenido todas y todos, ¿no? Nada más con respecto a esta lectura que ya hicimos y que comentamos de manera muy tangencial, ¿no? Es precisamente para que vayamos comprendiendo cuál es el marco histórico de la administración en nuestro país, ¿no? Perdón, de la orientación en nuestro país, de la orientación sobre todo educativa. Y nos queda, digamos, un poco más claro que el orientador es precisamente aquel que, válgase la redundancia, te orienta, no te impone, sino te da diferentes posibilidades o te ayuda a descubrir tus diferentes posibilidades para alcanzar una autorrealización. Bien, no sé si alguien más quiere dar un comentario final. Le escuchamos y si no, iríamos precisamente a el trabajo de la siguiente semana. Adelante, Mónica. Ninguna. ¿No? Muy bien. Muy bien. Tere, algo que quieras comentar final?
Bueno, pues yo, sí, a lo mejor, querría yo compartir un poquito acerca de mi vida personal Ok, con respecto a la orientación. ok, A lo adelante. mejor de una manera no, profesional, como mamá, Ok, pero sí me doy cuenta de que ahorita recordé desde que mis niños estaban pequeños, pues que cómo los voy orientando ujú, de una manera, pero no sobreprotectora, ok, sino que ellos vayan, sabiendo, conociendo el mundo como es, porque cuando ellos salgan allá afuera, que no se les cierre el mundo, sino que ellos ya sepan cómo saberse defender. Entonces, yo me he dado cuenta en varios padres de familia cómo sobreprotegen mucho a sus hijos es y pues correcto. cuando ellos ya crecen, pues entonces el mundo se les cierra, no, los muchachos pues no saben hacer nada. Ahora yo me doy cuenta que ahora que mis jóvenes pues o sea, se valen por ellos mismos, no me preocupa el que ellos al rato tengan una situación difícil por allá afuera, ellos lo saben resolver, pero Ok, ¿a qué voy? A que entonces esa orientación pues fue buena porque no los sobreprotegí, sino que los hice valer por ellos mismos y creo que voy a esto, a que cuando yo sea psicóloga, pues entonces no tengo que también cuidar ese aspecto, ¿no? De no, de orientar correctamente para que no esa persona sea dependiente de mí o sea dependiente de otra persona, sino que de ella misma salga ujú, adelante. o- Eso es lo que yo pienso. ok, ok, fíjate qué interesante, Tere, qué interesante que nos demos cuenta que nosotros no somos profesionales y somos orientadores, ¿no es cierto? Exact, Sobre, exactamente. sobre todo en este caso, tu experiencia personal de cómo has estado orientando a tus hijos, ¿no? Cómo es que ahora nos damos cuenta que nosotros efectivamente no necesité ser psicóloga, ¿no? Para Ujú. poder orientar de la mejor manera o de la manera más correcta que yo creía que ellos podían alcanzar sus metas y sus sueños, ¿no? En ese sentido, nos damos cuenta que cualquier madre, que cualquier padre, de cierta manera, están orientando, son orientadores, ¿no? Eso es muy Sí, importante. Ahora, tú lo dices, ya cuando seas psicóloga, yo creo que ya tienes muchas bases de psicología, pero bueno, es cierto, todavía no tienes, no has hecho la tesis, pero yo creo que ya eres parte de esta nueva generación de psicólogos y ahora la orientación que vas a hacer no tan solo va a tener la experiencia como parte fundamental de tu acción orientadora, sino ahora ya vas a tener también o ya estás adquiriendo también estos conceptos teóricos, psicológicos, que se embonan bien a todo este trabajo que yo ya de por sí hacía en mi contexto familiar, ¿no? exacto. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que todos orientamos. A lo mejor Pedro me va a comentar, a lo mejor Monse me va a comentar, oh, pero es que Tere ya tiene hijos, ya tuvo hijos. Sí, pero quizás nosotros también hemos orientado a alguien, hemos orientado a un hermano, hemos orientado a un amigo, hemos orientado a una amiga, a mis sobrinos, a mis hermanitos pequeños. Es decir, siempre estamos ahí dando un consejo. Eso significa, en palabras más sencillas o más comunes o más vulgares, ser un orientador, ¿no? Es decir, sí, tender la línea de acción, sí, buscar una meta, pero más que nada es intentar aconsejar, ¿no? Aconsejar cuáles son las o los caminos o las experiencias que yo he tenido en mi vida y que ahora me doy cuenta que lo he hecho desde hace mucho tiempo y me dice Tere, y yo ahora sé que mis hijos, ya cualquier problema que ellos tengan, seguro que lo van a resolver porque yo así los orienté. O yo así intenté orientar a mis hijos, ¿no? Entonces es muy Así. importante comprender que hemos sido orientadores desde hace mucho tiempo. Sobre todo nosotras las mujeres cuando eh, nos pasa algo y le preguntamos a una amiguita, ¿no? Ay, es que me pasa y nosotros orientamos, ¿no es cierto? Damos un consejo.
Claro, quizás el consejo es desde el mismo punto de vista, no hay no hay una profesionalización, pero está ahí presente. Adelante, Mónica. Bueno, esto igual se me hace parecido a la materia que me está dando la LIC Isabel, que en Ok. este momento estamos en lo de informes psicológicos, el cómo se constituyen, y estaba yo viendo ahorita lo que está diciendo Tere de que ella sabía que si no era una mamá sobreprotectora o Ujú. al paso del tiempo lo que estaba realizando, su, su predicción adelante era que sus hijos iban a saberse valer por ellos mismos. Ok. Entonces, ella fue, a lo mejor, como le dice, ahora lo va a ver de una manera a lo mejor psicológica, Ujú. y este su informe pues no era escrito, pero sí empezó como que las cualidades de sus hijos, el conocimiento que ella tenía sobre la vida, y después comenzó como que a actuar para comenzar a identificar las predicciones que ella quería para sus hijos más adelante cuando ellos crecieran. Ok. Ok, gracias por el comentario, Monse. Sí, efectivamente, ahora ya tenemos precisamente más conocimiento teórico y entonces ya lo podemos vincular, pero anteriormente teníamos conocimiento práctico, es decir, teníamos conocimiento experiencial. Y en ese sentido, es cierto, ahora ya van a empezar a hacer informes, ya van a empezar a hacer escritos, van a empezar a escribir, ¿no? Pero no significa que lo que hizo la compañera Tere en todo su proceso de formación de los hijos, de orientación de los hijos, no tenga validez porque no hay nada escrito, ¿no? No hay nada escrito, pero está todo práctico ahí. Los hijos, a lo mejor, en ese sentido de orientar, ella quería que estudiaran y los hijos ahora están estudiando, a lo mejor ya son, ya tienen una profesión, ¿no? Y entonces ahí se ve en la práctica, ¿no? La orientación. Eso es otra cosa que necesitamos saber, que el orientador o la orientadora es precisamente para eso, no va a ser un cambio, el cambio se va a ver eventualmente en un periodo de tiempo, ¿no? Ya entraremos a esos detalles más adelante en la materia, pero para ponerlo de ejemplo, Tere orientó o sigue orientando aún, pero ahora ya puede ver los frutos de esa orientación, ¿no? Ahora ya están estudiando sus hijos o ya son profesionistas, ya están en la vida por sí solos, es decir, ya se vio en lo real esa orientación que hizo en este proceso de crecimiento de sus jóvenes, ¿no? Bien, yo le cerraría aquí, a menos que alguien quiera compartir algo más. No, ya solamente nuestra actividad que vamos a realizar Ok, hoy. ok, correcto. Pedro, ¿no? ¿Todo bien? Bien, ok. Bueno, entonces la actividad que van a realizar para el día jueves o viernes, em, bien, me van a hacer un audio reflexión con respecto a la sesión 2 que nos toca principio de la orientación, ese es un tema, principio de la prevención, ese es un segundo tema, y principio de desarrollo, ¿sale? Un tercer tema. Todas están en una sola lecturita. Ahí las revisan y si no se encuentra toda la información ahí, les pido que ustedes investiguen por por su cuenta para que podamos hablar de estos principios eh, la próxima clase. Entonces me van a hacer un audio reflexión de los tres temas, ¿sale? Pueden separar los temas. ¿Cómo es un audio reflexión? Bueno, es como un podcast, no sé si sepan qué es un podcast, pero es con su inicio, su desarrollo y su cierre, ¿no?
Por ejemplo, hola, me llamo Mónica Montserrat Alvarado Medina y hoy voy o estoy en el sexto cuatrimestre y hoy voy a hablar del principio de la orientación educativa. Y yo creo, de acuerdo a la lectura que hice, de acuerdo a las investigaciones que hice y de acuerdo quizás a la clase anterior, creo que el principio de la orientación educativa es esto, etcétera, etcétera. Y ustedes ahí lo llenan, ¿no? Y entonces después su conclusión. Bien, en conclusión, me parece que la orientación educativa se debe de dedicar a o su fuente principal de acción es esta y también le explican, ¿no? Me pueden mandar 3 audios de estos temitas. Si no están todos los temas, por favor les pido que los investiguen. Y lo mismo con principio de prevención, qué significa la prevención, y con el principio de desarrollo. ¿Sale? Eso va a ser en un audio no demasiado grande, que tenga si acaso unos 1 minuto por muy largo, ¿no? 1 minuto o yo creo que con medio minuto explican uno, otro medio minuto explican otro, etcétera. Es algo muy conciso, es algo donde ustedes expresen lo que comprendieron de las lecturas y cómo es que lo aplicarían ustedes. No sé si me explico. Sí, bueno, de mi parte sí, ya Ok, entendí. ok. Sí, Lick. Ok, muy bien. Y pues eso sería todo por mi parte. Esperemos que la siguiente clase sea también así, que ustedes participen y que saquemos experiencias para que la clase no se haga tan tediosa. ¿Les parece? Sí, Lick. Ok, Sí, y ahorita le vamos a enviar imagen de las de las notas que anotaciones. realizamos. Sí, Ujú. sí, sí, es Ok. correcto. Ahorita saquen de su libreta, así como las tengan. No me digan, ay, profe, es que yo escribí bien mal y está todo un chilaquil. No es importante si está todo desordenado. Lo que me interesa es que ustedes hayan sacado notas de esta conversación, ¿no? Porque el Sí, sacar notas implica que a mí me interesó cierto tema en específico, ¿no? sí. Entonces, o ciertas cosas en específico. Entonces, ustedes envíenmela así como está, para que yo se las tome en cuenta pues en las participaciones, digamos. ¿Sale? Sí, está bien. Ok. Pues nada, eso sería todo. Un abrazo fuerte. Me da un gusto nuevamente estar con ustedes. Qué bueno que estamos. Somos poquitos, pero seguramente que vamos a aprender muchas cosas. Tanto yo de ustedes como ustedes de mí. Es decir, nos vamos a compartir el conocimiento, que eso es lo que genera más conocimiento. Está Entonces, bien, licenciado. pues bienvenidos y nos estamos saludando la próxima clase. Cuídense mucho, un abrazo y nos vemos. Hasta Gracias, luego, Lick. licenciado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Adiós, Tere.